Sabe, hermanos, dice la palabra en Hebreos que nosotros fuimos creados para su propia gloria, que todo lo creado es para la alabanza de su gloria, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y dice también que nosotros fuimos creados en Él, por Él y para Él. ¿Para qué? Para disfrutar y para expresar su gloria, ¿verdad? Y si usted empieza a leer un poco también desde el principio, incluso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, habla de la gloria de Dios, habla del Señor Jesucristo, habla de Jesús de principio a fin. Pero esa gloria que el Señor comenta y por la cual también el Hijo de Dios se manifestó para nosotros poder ver también su gloria a través del Hijo, esa gloria fue menospreciada por el hombre. Y por eso dice la Biblia que como menospreció esa gloria, ¿qué le pasó? Quedamos destituidos de esa gloria, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Esto pasó, o esto pasa, porque el hombre no le conoció, que es lo que quiero que conversemos un poquito en esta mañana. Hoy les voy a hablar sobre un Cristo revelado. No es lo mismo que nosotros estemos acá adorando y alabando al Señor como un ritual religioso que hacemos cada domingo, como usted en algún momento lo hizo, tal vez en su tiempo pasado, ¿verdad? Si tal vez usted era religioso de alguna otra denominación, ¿verdad? De alguna otra iglesia, etcétera, y cada día de reunión usted iba y religiosamente cumplía con una especie de rituales. Igualmente nosotros como cristianos, si no permitimos que Jesús se revele a nosotros, simplemente estamos cumpliendo una línea de rituales también. Y entonces lo que quiero que hoy entendamos es que la vida cristiana se vive realmente cuando Jesucristo es revelado a nosotros. Y hay una revelación en la palabra del Señor que es lo que quiero mostrarles para que usted y yo podamos entender lo que esto significa. Y tal vez ese secreto sea lo que usted y yo necesitamos, porque sinceramente es lo que yo necesité para poder entender el propósito de Dios para mi vida y para poder empezar a caminar como Cristo quiere que nosotros vivamos. Todos vamos a pasar situaciones difíciles, por supuesto, todos las vamos a pasar. Pero la diferencia está en qué sabemos nosotros, qué somos nosotros. La diferencia está en lo que usted cree que es en Dios. Entonces quiero que vayamos un poquito ahí a la palabra para que veamos esto. Entonces le comentaba que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios porque el hombre no le conoció. Porque para conocerle a Él hay que pasar por una cruz, dice la Biblia. Porque nadie le conoce a menos que no sea crucificado, sepultado y resucitado juntamente con Cristo, según lo que dice la Biblia. Amén. Así que la Biblia habla en el capítulo 7 de Mateo que en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre servimos toda la vida. Y este es uno de los versículos más que ahorita lo vamos a tocar más adelante, pero quiero adentrarlos a desarrollar el tema también. De los versículos más incómodos para muchas personas, porque dice que en aquel tiempo no unas cuantas personas, no uno por allá y otro por allá, dice que en aquel tiempo muchas personas, muchos le dirán: Señor, en tu nombre, en resumidas cuentas, servimos toda la vida, hicimos muchas cosas para el Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios, y la respuesta será: nunca los conocí. Y este es el eje de todo el evangelio, porque todo radica en el conocimiento. Para que usted y yo entendamos, esa palabra conocimiento es lo que el centro de este mensaje, ¿verdad? Entonces todo lo que es verdaderamente del cuerpo de Cristo tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo y que ¿quién es la cabeza?
que el Señor es la cabeza del cuerpo. Eso quiere decir que si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted y yo tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Porque esta mano no tiene una mente separada de este cuerpo. Esta mano tiene la mente mía. Este pie, lo que yo pienso, ese pie hace. Y cuando ya yo no puedo coordinar lo que yo hago, ya mi cuerpo se atrofió, algo está mal, el cuerpo está dañado. Cuando una persona no puede mover sus piernas porque aunque piensa que quiere mover sus piernas pero no lo puede hacer, ¿qué pasa? Es una persona como con una discapacidad, con algo que le hace falta, que aunque su cerebro le da una orden, la persona no lo puede hacer. Lo mismo con el habla o etcétera. Entonces, cuando nuestra mente tiene un pensamiento, pero nuestro cuerpo no lo puede hacer, hay algo que está mal, hay algo que hay que corregir. Entonces la Biblia dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, y que entonces Pablo nos dice también en su palabra: ustedes tienen la mente de Cristo. Y por eso es que nosotros podemos conocerle a Él, porque es a través de la mente, del pensamiento, como usted puede conocer también a otras personas. Ese conocimiento, dice la Biblia, produce un entendimiento. Y dice Pablo también en el libro de Romanos que nosotros somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Y así es como nosotros somos transformados en Cristo, porque por nosotros mismos es imposible. Para que esta mente y esta carne pueda cambiar, solamente si es algo sobrenatural. Porque ustedes me ven aquí y yo parezco buena gente, pero ustedes pregúntenle a mi esposa. Bueno, ahorita está con los bebés allá afuera. No se vaya ninguno, pero les quiero decir que yo no soy bueno. Yo soy malo, muy malo, pecador. Pero solamente Cristo pudo hacer un cambio en mi vida, porque no existe otra forma. Escuche, hermano, no existe manera para que usted y yo podamos ser buenos si no es que Cristo se revele a nuestra vida y nos enseñe a caminar en Él, a actuar en Él, a amar a nuestros enemigos, a hablar como tenemos que hablarle a las personas que están a nuestro alrededor. No existe manera de que usted y yo podamos hacer las cosas bien si Cristo no se revela a nosotros. Pero es que me cuesta mucho, pero es que no puedo, es que este pecado que tengo en mi vida no lo logro dominar, porque Cristo no se te ha revelado, porque no has entendido quién eres en Cristo. Es que tengo una depresión muy grande, es que estoy pasando por problemas que no sé cómo resolver. Cristo no se te ha revelado, porque con Cristo viene un combo. Ahorita me subí con esto, ¿verdad? Para que, no es que no puedo jalar la compu sola, pero esto tiene ahorita una enseñanza que quiero compartirles también. ¿Qué pensaría usted si yo le digo que Jesús quiere matarlo? Tal vez va a pensar, bueno, ahora sí, este hombre se volvió loco. Tal vez va a pensar ahora mismo, Vanessa va a pensar, espérese, ya llamo a papi para contarle lo que está pasando aquí. Tal vez va a decir, no, los gemelos ya lo volvieron loco, etcétera. Pobrecito. Y aunque pueda usted pensar eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. En Él son nuevas todas las cosas, dice la Biblia. Usted tiene que morir para poder nacer de nuevo. No existe otra forma. Entonces, no puede haber vida nueva en una mente vieja. Por eso es que la mente de Cristo tiene que desarrollarse en usted. Hermano, hoy quiero hablarle un poquito de algunas cosas que tenemos que entender que están ahí en la Biblia, pero muchas veces nosotros las leemos y las pasamos y no logramos entender lo que la Biblia nos quiere mostrar. Y a mí me gusta poder desmenuzar un poquito la Biblia para entender algunas cosas. Necesitamos que Cristo gobierne en nuestra vida para tener su mente, que todo sea nuevo. Algunos piensan que Dios, como a plantas, lo que hace con nosotros es regarnos
y abonarnos. Y como la Biblia habla de frutos, entonces dice, cuando el Señor nos riega y nos abona, entonces damos fruto. Pero esa no es la mente de Dios. Así no actúa la mente de Dios. La Biblia dice que el hacha está puesta en la raíz, y que el Señor tiene que matarte, tiene que cortarte de raíz, tiene que eliminar todo lo que somos nosotros. Porque le doy otra noticia: al igual que yo, usted también es malo y feo. Nosotros somos lindos solo en Cristo. Vuelva a ver al que está a la par, pero no le diga lo que usted le está pensando, ¿verdad? Nada más dígale que en Cristo somos lindos, eso es todo. Pero sabe, hermano, la Biblia dice que el hacha está puesta en la raíz para que sea cortada y que crezca una nueva simiente, una simiente eterna, una simiente divina. Y así entonces ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, según lo que dice la Biblia. Lea conmigo Gálatas 2:22. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 2:22 dice: con Cristo estoy, muy conocido, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque no podemos separarnos de la carne. Pero lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, para que veamos algo importante también, lo que más nos cuesta a nosotros muchas veces es de poner nuestra voluntad. Y una persona que es crucificada, ¿qué pasa? Si usted está clavado a una cruz y yo llego y le hago cosquillas en la nariz, usted no puede hacer nada. Le dará cosquillas, pero no puede hacer nada. ¿Qué pasa si usted está clavado en una cruz y yo llego y lo hago acordarse de su mamá y de su papá y de su abuela? ¿Qué puede hacer usted? Nada, porque no puede moverse, porque usted está clavado a una cruz. Una persona crucificada no se puede mover de su cruz. La voluntad suya está clavada a la cruz y no puede hacer otra cosa. Las cosas viejas tienen que pasar, tienen que irse para que Dios entonces haga nuevas todas las cosas, como dice la Biblia. Pero entonces empezamos a decir, como le decía ahora, ¿por qué no puedo salir de donde estoy? ¿Por qué mi vida sigue dando tumbos? ¿Por qué lucho y no encuentro salida? Porque Cristo no se ha revelado y nosotros seguimos pensando, actuando y viviendo con los viejos rudimentos de nuestra vida y de nuestra mente. Y no estamos crucificados juntamente con Cristo, sino que seguimos viviendo nosotros y no Cristo en nosotros. Seguimos actuando, pensando, maquinando nosotros y no Cristo actuando y pensando en nosotros. Porque eso es lo que ahorita también vamos a leer. Pero Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Él nos enseñó a orar diciendo: santificado sea tu nombre, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Y en el nuevo pacto Dios dijo: les daré un nuevo corazón, y ese corazón amará lo mismo que yo amo, lo que yo amo, porque yo produciré en ustedes, según dice la Biblia, tanto el querer como el hacer. Pero si ya sabemos que nosotros somos malos y feos, ¿cómo hace el Señor? ¿Cómo hace el Señor para producir en nosotros el querer como el hacer? Solamente hay una forma, y es por medio de su Hijo. Quiero que volvamos un momento a Mateo 7, donde el versículo 21 de Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es suficiente con congregarse, no es suficiente con servir, no es suficiente con estar cada domingo en este lugar, porque dice: muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca
os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y a pesar de lo que nosotros hacemos, a pesar de lo que hacen, no los conozco. Importante también que no necesariamente la sobrenaturalidad ni se deje engañar por las palabras que yo pueda decirle, porque solamente si Cristo se ha revelado a mi vida es que yo puedo dar frutos de arrepentimiento y puedo dar frutos del Espíritu Santo. De otra manera simplemente puedo hablar bien, puedo hablar frente a ustedes sin temor, pero eso no me califica para con el Señor. Amén. Los únicos que yo conozco son los que hacen la voluntad del Padre, dijo Jesús. Y Jesús le dijo a los escribas y fariseos: ustedes son maestros de la ley, ustedes enseñan a todas estas personas sobre lo que se debe cumplir y lo que no. Toda la escritura habla de principio a fin de mí, pero estoy frente a ustedes y ustedes no me conocen. Están muertos, son sepulcros blanqueados. Y la palabra que utiliza ahí, la traducción del hebreo al griego para conocimiento, es la misma que utiliza cuando dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. O sea, si utilizamos esta misma analogía, es cuando nos hacemos uno con Cristo, cuando empezamos a conocer a Jesús. Hasta la más profunda intimidad entre nosotros y Cristo es cuando empezamos verdaderamente a que el Señor se revele a nosotros, a que la mente de Cristo empiece a actuar en el cuerpo de Cristo que somos nosotros y empecemos a caminar como debemos caminar. Entonces tal vez usted ya se está preguntando: bueno, es que entonces hay algo que yo todavía necesito para que mi vida empiece a tener un cambio de dirección, un cambio de rumbo. Bueno, es que entonces mis problemas en el matrimonio no era porque ya no la soporto, porque no lo aguanto, es porque yo necesito la mente de Cristo. Es que mis problemas no son porque yo soy malo o porque ella no me trata como yo quisiera. No, es que Cristo tiene que actuar en usted. Es que cuando a mí me hablan feo, yo respondo igual, yo soy un espejo. Es que cuando alguien me trata mal, entonces yo se la devuelvo al doble. Es que si me gritan, entonces yo grito más fuerte. Es que si me ofenden, entonces mi ofensa es mayor. Es que si tratan mal a mi familia, entonces yo trataré mal a su familia y a la familia de su familia. Ojo por ojo y diente por diente. Oiga, hasta ese momento nosotros empezamos a conocer a Jesús realmente. ¿Y cuánto le podemos conocer? El Señor dice que en su palabra lo que usted y yo queramos, hasta la saciedad si queremos. Pero ¿qué ha pasado? Dígame usted, ¿qué ha pasado con usted, con su vida? ¿Por qué usted cree que no? ¿Cuántos dicen: ya yo conocí suficiente el Señor? Yo creo que ya con esto ya estoy listo. En vuelo directo me voy, dicen por ahí. ¿Cuántos dicen: ya yo tengo el tiquete comprado, a mí ya nadie me lo quita? Por supuesto, en el momento en que usted y yo aceptamos al Señor como Salvador, tenemos el tiquete comprado. Pero yo le estoy hablando de un conocimiento profundo, de una intimidad tal de que usted sepa lo que el Señor piensa, lo que el Señor hace. Es bonito, ¿sabe? Este asunto de los gemelos, porque ellos actúan, se conocen mucho, porque saben, y conforme va pasando el tiempo usted empieza a notar una conexión muy fuerte entre ellos, porque hay un conocimiento muy cercano, porque pasaron mucho tiempo juntos, porque había algo que los unía, una membrana que estaba juntos, que comían juntos, que hacen muchas cosas juntos, y eso genera un mayor conocimiento. Necesitamos estar con el Señor para conocerle a Él. Pero hay algo todavía más importante que eso. Debido a que pasaron muchas cosas en nuestra vida que no sabemos cuáles, o siguen pasando cosas en su vida, que usted no tiene el tiempo suficiente para conocer a Jesús.
Usted podrá decirme cuáles son esas cosas que no le permiten conocer más a Jesús. Y por eso seguimos siendo inmaduros espirituales. Por esa inmadurez espiritual, triste y lamentablemente, los matrimonios cristianos se separan. Por esa madurez espiritual, lamentablemente, empezamos a tratar mal a las personas que un día dijimos que amamos. Por esa madurez espiritual, empezamos a tener actitudes que no van con un hijo de Dios, que no están en la mente de Cristo. Por esa madurez espiritual respondemos mal por mal. Por esa madurez espiritual, si me critican, entonces hablo mal de él. Por esa madurez espiritual empezamos a tener actitudes con nuestros padres. En lugar de honrarlos, les faltamos el respeto. Por esa madurez espiritual, en lugar de enseñarle a nuestros hijos la senda de Cristo, le damos el celular para que se entretengan en lo que ellos quieran. Por esa madurez espiritual hemos perdido el norte de lo que la Biblia nos quiere enseñar, de lo que el Señor quiere que hagamos, del propósito de Dios para nuestra vida. Y por esa madurez espiritual nosotros nos sentimos muchas veces soberbios y sentimos que ese que está al frente no tiene nada que decirme, no tiene nada que enseñarme. Estamos enamorados del cristianismo, de nuestras reuniones, de los métodos, de los congresos, de servir, del ministerio, de la música, pero no conocemos a Jesús. Y nadie puede seguir a Jesús si no abandona lo que quiere, lo que anhela, lo que desea su corazón para hacer lo que Dios quiere. Eso es estar clavado a una cruz. Y que no se haga lo que yo quiero, sino que sea Cristo obrando en mí, actuando en mí. Solo nuestro desconocimiento, nuestra inmadurez hace que todo lo que Dios ya nos dio en Cristo lo perdamos. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Fuimos llamados para conocerle a Él y para darle a conocer también al mundo, pero no podemos darle a conocer al mundo algo que no conocemos. ¿Sabe? Estos días en el CDM estuve dando un curso sobre evangelismo y hablábamos también sobre métodos de evangelismo, sobre cómo poder hablar a otras personas de Cristo. Pero yo les decía, es que de una fuente no puede salir algo que no está fluyendo desde adentro. Entonces usted tiene que tener ya un pozo ahí donde fluya agua, para que cuando alguien tenga sed pueda venir y lo que salga de su corazón, de su alma, de su vida, pueda saciar la sed de esa persona. Y lo único que puede saciar la sed de una persona espiritual es Cristo, porque Él es el agua de vida. Porque si hay hambrientos, Él es el pan de vida. Porque si estamos muertos, Él es la vida. Porque si están perdidos en el camino, dice la palabra, yo soy el camino. Pablo revela en su carta a los Colosenses el misterio. Dice que estuvo oculto por los siglos y por las generaciones. Y dice Colosenses 1:26 y 27, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio, el secreto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y por qué Cristo es la esperanza de gloria? Porque es nuestra única esperanza de que nosotros podamos ser devueltos a la gloria original, de la que fuimos destituidos. Nosotros, por haber rechazado esa gloria, fuimos destituidos de esa gloria. Y el Señor entonces es la esperanza de volver a esa gloria. El propósito de Dios para todo, para ir cerrando, el propósito de Dios para todo lo que usted y yo hacemos es
para la gloria de su santo nombre, dice la Biblia. Para que en el nombre de Jesús se tenga que doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra incluso, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y dice la Biblia, para gloria de Dios Padre. Dios tiene que manifestarse en usted y en mí. Por eso, cuando tu esposo, tu esposa te roba la paz, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted cuando alguien le roba la paz? ¿Qué le pide al Señor? No me diga que se lo lleve, ¿verdad? Dios guarde. Decimos, Señor, dame paz. Cuando ya usted ya le ganaron, usted dice, Señor, dame paciencia con este caballero. Dame paciencia con esta hermanita. Pero ya todo eso nos fue concedido. ¿Y por qué pedimos algo que ya nos fue concedido? Voy a dejar abierto para que sea más fácil. Ya somos salvos. Ya usted puede caminar por la vida sintiéndose que aquí va Cristo. No puedo metérmelo adentro mío, ¿verdad? Pues no me lo puedo comer porque después es complicado. Pero aquí va Cristo. Digamos que esto es parte de mi cuerpo. Cristo en nosotros. Y con Cristo nos ha sido concedido. Dice la Biblia que ya todo nos fue concedido, y a veces nosotros pedimos algo que no tenemos. ¿Por qué? Porque no conocemos cuál es nuestra identidad en Cristo. No entendemos eso. Y si Cristo vive en nosotros, entonces quiere decir que tenemos los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces usted no necesita pedirla. No la necesita porque ya está dentro del paquete. Entonces cuando usted y yo, vamos a sacar al azar, ¿cuántos hemos necesitado? No, eso sí no sobra el amor. Depende, porque para nosotros es fácil amar a quien nos ama, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a quienes, a los que nos maldicen, a nuestros enemigos. Pero entonces nosotros decimos, Señor, dame un poquito de amor, de paz, de paciencia, de todo, Señor, lo que tengas, y si te sobra algo más, dámelo también. Y el Señor te dice, pero ¿por qué me estás pidiendo algo que ya te fue concedido? Y hoy te quiero decir que no necesitas gozo cuando el Señor se te ha revelado. Porque cuando el Señor se te ha revelado, la mente de Cristo dice, yo me gozo en mis tribulaciones, en mis angustias, en mis debilidades, en mis pruebas, porque cuando soy débil, soy fuerte en Él, dice la palabra del Señor. Así que el Señor te dice, no necesitas recibir gozo, yo soy tu gozo, yo soy tu alegría, yo soy tu gracia, yo soy tu bondad, yo soy tu bendición. En Él están todas las cosas y ya te fueron dadas en el momento en que decidiste entregarle tu vida al Señor. Y entonces seguimos viendo los frutos del Espíritu. Ya nos fue dada la fe, pero hermano, ore por mí, porque el Señor lo escucha más usted que a mí. Usted tiene más fe que yo seguramente. No, la fe ya te fue dada en Cristo. ¿Cuántos hoy dicen, yo necesito paz? Bueno, de acuerdo a esto, no.
acabaron los frutos del Espíritu. Solo eso se ha desarrollado, seguro. Y sabe, entonces, cuando el Señor, cuando entendemos esto, que el propósito de Dios para nuestra vida, para todo lo que hacemos, es para la gloria de Dios. Cuando entendemos que ya todo nos fue concedido en Él. Dice la Biblia en 2 Corintios 12:9, para ir cerrando, como le digo, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La cruz me hace débil, me deja inerte. Y entonces aquí fue donde yo entendí que cuando yo estoy clavado a la cruz no puedo reaccionar a nada. Y entonces dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él se hace fuerte en mí. Quiero terminar con esto, hermano, haciendo un pequeño anuncio también. Porque ya vi la hora, ya es tarde. Hermano, de este martes que viene en 8, vamos a empezar a reunirnos los varones. ¿Cuántos hombres hay acá? Hombres. Hermanos, de este martes que viene en 8, vamos a tener una reunión de hombres en la iglesia, acá en Salón Linaje. Yo le voy a pedir que usted venga. ¿Sabe? Y mientras yo con un grupo de personas que van a trabajar también conmigo en este proyecto que tenemos ahora, que después ahí venga el martes y se entera de todo lo que está pasando y lo que va a pasar, de este martes en 8. Mientras estábamos pensando en qué enseñarles, hablábamos tal vez de que los hombres necesitan aprender a ser padres y aprender de muchas cosas, pero ahora que el Señor me hablaba de estas cosas, yo creo que nosotros debemos enseñar primero que todo a los hombres a modelar a Cristo. Porque los hombres son esposos y son padres, y porque el Señor es esposo y el Señor es padre. Y si nosotros modelamos a Cristo en todo lo que hacemos, sabe, hermano, todo lo que necesita la esposa es que nosotros como hombres nos santifiquemos, porque la expresión de nosotros como esposos está en Cristo, que es el esposo de la esposa, que es la iglesia. Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Porque el matrimonio revela la relación de Cristo con la iglesia. Y por eso es que los matrimonios son tan atacados, porque al diablo le enoja la expresión de Cristo, de la relación de Cristo con la iglesia. Termino. La unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad en nuestras relaciones de familia, solo se dará cuando el uno y el otro decidan menguar para que Cristo crezca. No es lo mismo decir que yo vivo para Cristo a decir que Cristo vive en mí. Son dos cosas completamente diferentes que parecen igual, pero muy distintas. Porque yo no puedo amar a mis enemigos, pero Cristo decidió morir por ellos en una cruz. El último versículo y termino. Romanos 4, 2, 5 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Tal vez si me pueden ya ayudar para cerrar también. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque lo que hagamos en nuestras fuerzas no es tomado en cuenta. Porque dice la Escritura: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino que deja a Cristo actuar, ese énfasis es mío,
pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, hermano, Dios nos justifica en Jesucristo. Cuando nosotros permitimos que Jesús se revele a nosotros y manifieste en nosotros nuestras actitudes, somos justificados y aceptados por Dios. Así que en esta mañana lo que le quiero decir es que permitámosle al Señor, permitámosle a Dios vivir a un Cristo revelado en nosotros. Yo no sé cuáles han sido sus errores, cuáles han sido sus aciertos y sus desaciertos, pero le digo una cosa: cuando Cristo se revela a su alma, a su corazón, las cosas empiezan a ser diferentes. Voy a pedirle que ahí donde usted está, si quiere se pone de pie, si quiere ora ahí donde está. Y quiero aprovechar para hacer un llamado. Si tal vez nosotros como creyentes decimos: Señor, necesito que te reveles a mí porque siento que he actuado en mis fuerzas. Si usted necesita pedirle perdón a alguien, no solo al Señor, sino tal vez a sus papás, a su esposo, a su esposa, y usted quiere decirle al Señor: Señor, ayúdame. Recuerde, no le pida fuerzas porque ya en Él las tenemos. Dígale al Señor: Señor, revélate a mí para que todo lo que viene en el salveque, Señor, se empiece a mostrar en mi vida y en mis actitudes. Y lo que antes me parecía difícil de lograr, yo diga: Señor, en ti soy fuerte, porque cuando soy débil, Señor, tú me fortaleces, porque estoy clavado a una cruz y entonces ahora ya no vivo yo, ya no actúo yo, sino que Cristo vive y actúa en mí. Y lo que ahora puedo vivir en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que, hermanos, si usted hoy necesita que el Señor le fortalezca, que el Señor le bendiga, que el Señor le escuche, que yo quiero que usted, antes de pedirle todo eso, usted le diga: Señor, revélate a mí. Y que si usted quiere venir acá al frente y terminar orando juntos, pueda venir también acá. Si usted necesita entregarle algo al Señor, si usted es una persona que viene por primera vez y necesita entregarle su vida al Señor, yo quiero que haga esta oración conmigo y le diga: Padre, gracias, Señor, por haberme traído a este lugar. Gracias por hablar a mi corazón. Y ahora necesito que te reveles a mi vida. Ahora necesito que empieces a actuar, que ya no actúe yo, porque cuando yo he actuado, Señor, lo he echado a perder. Señor, porque cuando yo en mis fuerzas he intentado hacer algo, no lo logro. Y tal vez usted se ha sentido frustrado, frustrada, porque dice: aunque lo intente, no lo logro. El Señor te dice: yo soy tu fuerza, yo soy tu ayuda. Necesitas la mente de